Señor ministro, planteo esta interpelación al Gobierno porque hay un órgano de una comunidad autónoma que trabaja con luces y taquígrafos para dinamitar el Estado de Derecho. Planteo esta interpelación porque me pregunto, es pregunta retórica, pero se lo pregunto al Gobierno interpelado, si conocen ustedes alguna democracia en que quepa este tipo de actuaciones. Señor ministro, este no es un asunto menor. No es un asunto económico, no es un asunto de relaciones ordinarias entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Las relaciones ordinarias se hacen dentro de la ley, dentro del respeto de las normas y, por tanto, no estamos hablando de un asunto de relaciones ordinarias entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas. Este es un asunto de respeto al orden constitucional y también de amparo de los derechos fundamentales de todos los españoles. Hay quien no respeta el orden constitucional y hay quien tiene que actuar para amparar los derechos fundamentales de todos los españoles. Porque sí, efectivamente, como decimos cotidianamente, y lo dice, por supuesto, nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos la obligación de respetar las leyes, de cumplir las sentencias de los tribunales y cuando además tienes responsabilidades de gobierno, tienes que, además de acatar las leyes, hacer que las leyes se cumplan. Todos iguales ante la ley. La infanta y Artur Mas. La monarquía y el nacionalismo catalán. Todos nosotros y todos los ciudadanos que están fuera, que nos están escuchando o que son ciudadanos, en términos coloquiales, anónimos. Todos iguales ante la ley, porque lo dice, en fin, el sentido democrático y porque lo dice expresamente el artículo 9 y el artículo 14 de nuestra Constitución. Planteo, pues, esta interpelación porque es inaceptable la acción, me refiero a la actuación del Gobierno de Cataluña, del que pondré luego algunos ejemplos, y también nos resulta inaceptable la inacción, no actuar frente a quien vulnera el Estado de Derecho y, por tanto, además de incumplir las leyes, deja desprotegido a los ciudadanos. La retórica, señor ministro, tan común en su Gobierno en esta materia de haremos que se cumpla la ley, que es lo que nos suelen decir siempre, mientras se permite, observamos cómo se burla la ley, se incumple la ley y se burlan de las sentencias de los tribunales, nos resulta, a nuestro juicio, es ya absolutamente inaceptable. No se puede decir haremos que se cumpla la ley y ver cómo se está incumpliendo y no actuar para reponer el orden constitucional. La política de hechos consumados deja víctimas. Y las víctimas, además del Estado de Derecho, son los ciudadanos desprotegidos, los que necesitan del Estado para ser protegidos en sus derechos. Le pondré algunos ejemplos que a mi juicio resumen la forma de actuar por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que es una clara desobediencia a la autoridad judicial. El Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de soberanía y derecho a decidir. Se llamaba así. El Gobierno, ustedes, la impugnaron ante el Tribunal Constitucional en enero del 2013. El Tribunal Constitucional acordó la suspensión en mayo del 2013. El 11 de julio, el Tribunal Constitucional, contestando una petición de la Generalitat, del Parlamento de Cataluña, mejor dicho, denegó expresamente el levantamiento de la suspensión, proclamando el gran relieve constitucional del asunto, o sea, que no era un tema menor, y diciendo expresamente que la suspensión era necesaria mantenerla para evitar que durante la tramitación del recurso el Gobierno catalán siga impulsando, orientando y dirigiendo su acción política hacia la secesión según la hoja de ruta diseñada. Cierro comillas. A pesar de ello, de esa nueva resolución del Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que han hecho las autoridades catalanas? En un claro supuesto de desobediencia a la autoridad judicial y abierto desafío al Estado de Derecho, la Generalitat ha continuado desarrollando el acuerdo suspendido y ha seguido poniendo en marcha acuerdos, instrumentos, dotándose de medios para convocar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Así, el 27 de septiembre del 2013, tras el debate sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalitat, lo que aquí llamamos el debate sobre el Estado de la Nación, aprobaron una resolución que contiene un apartado completo dedicado al derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
¿Recuerdan la resolución impugnada y suspendida en enero de este mismo año con ese mismo título e idéntico objetivo? O sea que no solamente no respetan, sino que R, tal y como el Tribunal Constitucional determinó que había, peligro de que ocurriera, siguen desarrollando esa resolución suspendida. Una resolución, esta última, la del mes de septiembre, que desarrolla la hoja de ruta, lo que quiso evitar, como digo, el Constitucional. Así, en clara vulneración de la resolución del Tribunal Constitucional, ejecutan una serie de actos entre los que cabe destacar determinación de las preguntas del referéndum ilegal, fijación de fecha para el referéndum ilegal, elaboración de un censo electoral al margen de la LOREG, acuerdo para crear un registro en el que se inscriban los catalanes que vivan en el extranjero, creación de un órgano específico para llevar adelante la secesión, un órgano llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, con su habilitación presupuestaria naturalmente correspondiente. Internacionalización del conflicto, entre comillas, les recuerdo, ¿verdad? Todos recordamos quién llama conflicto también a otras cosas, con remisión de cartas y documentos que cuestionan incluso la existencia de un régimen democrático en España. Son solo algunos ejemplos de cómo está desarrollando esa resolución suspendida en septiembre, este último desarrollo del año pasado. A la vista de la ejecución de esta serie de actos concretos, preparatorios para la secesión, que, por cierto, actos preparatorios para la secesión, por cierto, que se van desarrollando sin esperar siquiera el resultado de una consulta, que según ellos habría de ser una consulta para saber si el pueblo catalán quiere o no la independencia, pero al margen de lo que pudiera decir finalmente el pueblo catalán, ellos ya van desarrollando todo esto. Al margen de todo ello, no podemos dejar de preguntarnos, señor ministro, y por eso le interpelamos, ¿qué piensa hacer el Gobierno de la nación para evitar esta abierta vulneración de la legalidad vigente? Porque no es el único ejemplo sobre esta cuestión del mal llamado soberanismo o del mal llamado derecho a decidir, no es el único ejemplo de desprecio por la ley que se está perpetrando en Cataluña. Déjeme que le recuerde otra burla, otro escarnio, en relación con el derecho de los ciudadanos a educar a sus hijos en la lengua materna. Tras 8 años de conflictos, desde que en julio del año 2006 una familia tuvo que acudir a los tribunales para exigir que se respetara un derecho constitucional básico, el derecho a educar a tus hijos en la lengua materna, las autoridades catalanas no han hecho otra cosa que mofarse, sí, mofarse de las sentencias de los tribunales, incluida la del Tribunal Constitucional de julio del 2010, esa sobre el Estatuto de Cataluña, y el posterior auto del Supremo que ejecutaba prácticamente esa misma sentencia, también de diciembre del 2010. El último ejemplo de mofa ha sido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero del 2014, que fija un 25% de clases en castellano en aquellas aulas en las que el alumno lo solicite. ¿Qué ha dicho el Gobierno de Cataluña ante esa sentencia? No solo lo que ha hecho, sino qué ha dicho ante esa sentencia. Pues ha dicho que no moverá expresamente ni una coma, entre comillas, el modelo educativo catalán. O sea, que hará caso omiso, una vez más, a una sentencia, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Cuáles son las consecuencias de esa actuación del Gobierno de Cataluña? Pues las consecuencias, señor ministro, y por eso estamos hablando de la cuestión, es que no solo es que nos repugne que no se respeten las sentencias de los tribunales y no se acaten las resoluciones y no se acaten las leyes de nuestro país, es que además las consecuencias son que hay ciudadanos desprotegidos, que sigue habiendo ciudadanos desprotegidos. ¿Qué pasa en las democracias de calidad con gobiernos dispuestos a defender el Estado de Derecho? Porque, en fin, podríamos pensar que esto puede ocurrir en otras democracias. Y yo le pregunto también retóricamente, ¿qué pasaría si esto ocurriera en una democracia de las de nuestro entorno? ¿Qué pasa en las democracias de calidad cuando hay un gobernante que se atreve a no acatar las sentencias de los tribunales? Primero, lo normal es que las acaten inmediatamente, sin ningún tipo de discusión, y que cuando no las acatan hay un poder superior, democrático, el Gobierno de la nación, que actúa. Por poner un ejemplo muy reciente también, señor ministro, Estados Unidos, un Estado federal, Estados Unidos. Sentencia del Supremo en relación a la ley del Estado de California que prohíbe el matrimonio gay.
Una ley, y además sometida a referéndum, del Estado de California que prohíbe el matrimonio gay. Sentencia del Supremo de Estados Unidos. Dice el juez, el magistrado que dicta la sentencia, entre comillas, la pregunta presentada era si un Estado federal puede, aunque sea en referéndum, discriminar a las parejas del mismo sexo simplemente porque a la mayoría de los ciudadanos que votan no le gusta la homosexualidad. La respuesta es, bajo la Constitución de Estados Unidos, no cabe esa discriminación. Eso es en Estados Unidos. Aplicado a España, la pregunta es, señor ministro, si una comunidad autónoma puede, aunque tenga mayoría en su órgano legislativo, discriminar a los ciudadanos que quieren que sus hijos sean educados en la lengua materna. La pregunta es si un gobierno autonómico puede, aunque tenga mayoría en la Cámara Autonómica para ello, saltarse las sentencias de los tribunales de justicia. La pregunta es si el Gobierno de la nación piensa utilizar los instrumentos que le da la Constitución para defender la unidad de la nación española, el interés general y el derecho de todos los ciudadanos a no ser discriminados por ninguna razón, tampoco por razón de lengua. La pregunta es si ustedes piensan defender activamente, con los instrumentos que le da nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución, el Estado de Derecho y, al defender al Estado de Derecho, si piensan defender a todos los ciudadanos, si van a hacer algo más, señor ministro, de decirnos que harán que se cumpla la ley y si van a empezar a utilizar la ley contra aquellos que la están vulnerando y están atentando contra los derechos de muchos miles de ciudadanos y, en conjunto, contra los derechos de todos los españoles. Señora Díez, hace ya unas semanas, pocos meses, tuvimos una interpelación parecida. Desde entonces, como ocurre siempre con los hechos políticos, hemos avanzado en el sentido de que unos han adoptado posiciones y otros han adoptado otras, pero el Gobierno está en el mismo sitio. Lo que sucedió en este tiempo también es que el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, tuvo una intervención en Barcelona, exactamente el día 25 de enero del año 2014, donde dijo estrictamente lo siguiente: he procurado ser prudente para no crear tensiones adicionales y continuaré siéndolo. Pero eso no está reñido con dejar las cosas claras. Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Así de simple. España es un Estado de Derecho y eso quiere decir que en él todo el mundo sabe a qué atenerse, porque todo debe estar regido por una ley escrita. Pues bien, nuestra ley escrita dice que convocar un referéndum en España es competencia exclusiva del Gobierno. Esto lo sé yo, lo sabemos todos y lo saben mejor que nadie quienes, pese a todo, se empecinan en la convocatoria. No voy a seguir leyendo las palabras del presidente del Gobierno, señor Rajoy, porque cuando se dice que el Gobierno, como acaba de decir usted, está en inacción, no sé a qué le llama estar en inacción, señora Díez. El Gobierno está diciendo las cosas muy claras. También está diciendo en su prólogo de afirmaciones que no queremos tensar más de lo estrictamente necesario. Pero eso es perfectamente compatible con la firmeza. En España hay una Constitución. En España somos un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, como también reconoce en ese discurso el presidente de Gobierno, identifica, es el imperio de la ley. Las leyes se cambian, las constituciones se cambian por los procedimientos legales, no por las ocurrencias o por las supuestas mayorías constituidas a partir de ello. El derecho a decidir es consustancial en la democracia. ¿Qué hacemos
cada uno de nosotros en nuestro puesto en esta Cámara si no somos consecuencia de ese derecho a decidir, precisamente de la ciudadanía? Pero en la democracia española, en todas las democracias, la decisión final reside en la soberanía del pueblo, en la soberanía popular. No reside ni siquiera en esta Cámara, no reside en los miembros del Gobierno, como decía el señor Rajoy también en su discurso. Aunque quisiera, el Gobierno no podría hacerlo de manera distinta. Eso es el imperio de la ley. No es la interpretación que hagamos cada uno de nosotros de esa ley y de esa Constitución. Por tanto, no lo es quienes interpretan desde un Parlamento autonómico la Constitución a su forma de entender. Bien, ¿es legítimo que lo hagan en términos políticos? Lo es. ¿Es ilegal la consecuencia a la que llegan? También lo es, en criterio del Gobierno, y por eso está el Tribunal Constitucional, para que vaya contrastando cada una de esas iniciativas y las vaya calificando si merecen el amparo de la ley, de la Constitución, o están fuera de la ley, de la Constitución. Y si están fuera de la ley y de la Constitución, el Gobierno está en su posición. En su posición, es decir, el Gobierno está para cumplir la ley. El Gobierno está para cumplir la ley y para hacer cumplir la ley. Para eso está un Gobierno en un Estado de Derecho. No es una obviedad que el Gobierno es el primero en cumplir la ley, por supuesto. Pero es que su función, la función que determina en España y en cualquier democracia, el Estado de Derecho, es que es el Gobierno el encargado de hacer cumplir la ley. Y, por tanto, ahí es donde está nuestra posición, una posición firme, segura. Los ciudadanos de Cataluña lo saben, los ciudadanos de toda España lo saben. El Gobierno no tiene capacidad para hacer si no es aquello que determina nuestra Constitución. Y a partir de ello entiende que, por supuesto, todas las posiciones políticas son válidas, también lo son aquellos que desean independizarse, bien, solo que no cabe en nuestra Constitución, no cabe en nuestra Constitución. O sea, puede haber siempre minorías que determinen que deben, que aspiran a transformar ese Estado de Derecho, bien, pero hágalo por los cauces legales y ordinarios, o sea, por descontado, y por tanto esa es la única manera que tenemos, que podemos entender sobre el derecho a decidir, porque es consustancial a la democracia, y del ejercicio de la ley, que es la que estamos preservando y es la que da sentido a nuestra función y a nuestra posición política. Por eso le decía, señora Díez, que reiteramos los argumentos que ya pusimos en su día, a las que yo mismo ya expuse en su día y añado ahora. Yo entiendo, como representante del Gobierno, que quienes anteponen otros objetivos políticos a la superación de la crisis económica están buscando entorpecer la recuperación económica y la salida de la crisis económica. Eso lo están haciendo en Cataluña, sí lo están haciendo en Cataluña. Y yo le puedo decir, también con la mayor tranquilidad, pero también de mi más profunda convicción, que hay políticos en Cataluña a los que no les interesa que haya recuperación económica. Que hay políticos en Cataluña que no les interesa que venga pronto la creación de empleo, ni en Cataluña ni en toda España. Que hay políticos que tienen su concepto de política y que realmente no les interesa cuando realmente la historia más reciente, lo que afirma y confirma es que a Cataluña le ha convenido estar en España, que juntos hemos hecho un gran recorrido con esa misma Constitución. Hoy Cataluña es una de las grandes regiones de Europa, no ya solo de España, de las más desarrolladas. Juntos hemos hecho ese recorrido y ahora que las cosas empiezan a estar en el comienzo de un nuevo recorrido, donde realmente veamos el fruto de tanto esfuerzo, de tanta convicción en términos de finalizar la crisis económica, pues allí hay formaciones políticas que no les interesa y levantan banderas de carácter político para que la recuperación económica se entorpezca. Están poniendo palos en las ruedas, pero no pueden porque la fortaleza y la base de esa Cataluña emprendedora es muy superior a lo que representan determinadas formaciones políticas.
por supuesto, perfectamente democráticas en su planteamiento, pero no pueden con lo que está ocurriendo en el seno de la sociedad catalana y en el seno de la sociedad española, en su conjunto, que es aspirar a la creación de empleo, aspirar a la recuperación económica, aspirar a ser ciudadanos de primera en Europa y en el mundo, aspirar a hacer frente a los desafíos de la globalización desde la unidad, porque eso nos hace más fuertes y nos hace más eficaces y más operativos. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Siempre hay un nacionalismo radical que se despierta en todos los momentos de la fase de la historia de España, siempre se despierta ese nacionalismo radical cuando dicen el Estado está débil. No, cuando entienden que hay una crisis en la propia sociedad. Y ahora que esa crisis está a punto de superarse, realmente debemos tener todos la convicción de que esas posturas políticas van a retroceder, porque no están interesadas realmente en lo que de verdad interesa a los catalanes, que haya empleo, que realmente esos 900.000 empleos que hay en Cataluña que se perdieron, que hay paro. Quiero decir que hay parados en Cataluña, pronto encuentren oportunidades de puestos de trabajo. Y eso va a ocurrir mucho más cuando España en su conjunto, como ya está ocurriendo en España y en concreto en Cataluña, empieza ya el proceso de creación de empleo. Y van a ver esos catalanes, como lo han visto en el pasado, que realmente es en esa España europeizada y globalizada donde encuentran esa oportunidad y no como otros le están diciendo desde la pretendida independencia. La independencia de Cataluña es imposible en términos económicos, es imposible. Lo están advirtiendo, y lo hacían ayer, empresarios muy reputados de empresas internacionales y globales en Barcelona. Es imposible. Y eso es lo que deberían estar explicando los partidos que pretenden esa independencia. Las consecuencias económicas imposibles de ese divorcio que pretenden. Eso es lo que deberían estar explicando. ¿Qué es lo que significaría que Cataluña saliera de la Unión Europea? ¿Qué significaría que Cataluña saliera del euro? ¿Qué significaría en términos de devaluaciones y de pérdida de poder adquisitivo de todos los ciudadanos de Cataluña, pero especialmente de los ciudadanos que tienen menor capacidad adquisitiva? Eso es lo que tendrían que estar explicando. Pero eso no, de eso no hablan. Hablan de otras cosas, hablan de viajes quiméricos, utópicos, homéricos, ¿no? que nadie entiende. Ahora es Homero en la referencia, ¿no? En viajes y esos llenos de tentaciones, llenos incluso de monstruos que salen del mar, y llenos realmente de concepciones que ya no están en la Cataluña medieval, están en la Cataluña de lo que fue realmente una historia ancestral, reflejada, insisto, desde leyendas que todos admiramos, pero no es lo que corresponde en este siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, y hoy no tiene sentido esas separaciones y esos divorcios en la Unión Europea, que es un proceso de integración económica, pero con un gran proyecto de integración política. Eso es lo que nos conviene a todos los españoles, a todos los catalanes, y, por tanto, eso es el trabajo que hace el Gobierno de España para procurar ese entendimiento, para llegar también el convencimiento a quienes entienden que separándose serían más prósperos. Es al contrario, y pues, por lo demás, insisto en el argumento central, nuestra Constitución impide esos proyectos y, por tanto, el deber y la capacidad de acción de un Gobierno es que las leyes se cumplan. Señora Díez, esté usted tranquila, esté su grupo parlamentario completamente tranquilo de que el Gobierno irá ejerciendo en cada momento las acciones pertinentes para que las leyes se cumplan en España y, por descontado, la ley de leyes, la Constitución, se respete en España en todos y en cada uno de los ámbitos territoriales que componen en nuestro país. Señor ministro, yo no sé por qué me falta usted al respeto.
Porque yo no sé si es usted consciente que es UPyD y esta diputada la que le ha hecho una interpelación. Que no le ha hecho una interpelación el Grupo Nacionalista Catalán, al que usted le puede explicar por qué es la independencia, a su juicio, imposible en Cataluña, o al que le puede explicar por qué cree que los nacionalistas catalanes hacen X o Z a la hora de gobernar o de tomar decisiones. Oiga, cuando le interpelen ellos, contéstele a ellos, pero cuando le interpele la diputada de UPyD, contésteme a mí a lo que yo le he preguntado. Y no me haga un discurso sobre lo que piensa del nacionalismo catalán. No me cuente cuentos. Venga a contestar a esta interpelación. Que era muy sencillo, es muy sencillo. Yo le he preguntado ante los incumplimientos de las sentencias de los tribunales, no la opinión política de los nacionalistas catalanes, que no comparto, pero es la suya. Ante el incumplimiento de las sentencias de los tribunales reiteradas, y le he puesto una serie de ejemplos, ¿qué va a hacer el Gobierno para que se cumpla la ley? Y usted me ha explicado, me lo ha dicho expresamente, además de leerme un discurso de Mariano Rajoy, me ha dicho expresamente que no quieren tensar. Pero, ¿cómo que no quieren tensar? ¿Pero qué es esto de tensar? O sea, lo de no tensar en las relaciones políticas lo entiendo. Usted y yo nos podemos hablar de un asunto, planteamos nuestra posición política y no tensamos. Pero cuando se trata de incumplir las sentencias de los tribunales no hay tensión que valga, oiga. Es que para no tensar, que le llama usted a no obligarles a cumplir las sentencias de los tribunales, ustedes dejan en desamparo a los ciudadanos. Le he puesto varios ejemplos. Política lingüística es el último, pero todo el desarrollo que ha hecho el Parlamento de Cataluña después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de que no se les diera la razón y se mantuviera la suspensión, no me ha contestado a nada. Es que están incumpliendo flagrantemente la resolución del Tribunal Constitucional. Están yendo adelante paso sobre paso, política de hechos consumados, y usted me dice que no quieren tensar. Oiga, que no se trata de que tensen o dejen de tensar. Sí, me ha dicho lo de tensar, hombre. Léase usted después el diario de sesiones, que yo he tomado buena nota. Y usted me viene a decir que los nacionalistas catalanes son muy malos y que no quieren la recuperación. Oiga, dígaselo a ellos, que yo no le he hablado de eso. Yo le planteo a ver qué va a hacer su Gobierno para proteger a los ciudadanos, el Estado de Derecho y para obligar a que se cumplan las sentencias. Y usted no me ha contestado a nada. Y me dice además, uy, de eso ya hablamos la otra vez que me hizo usted una interpelación. Pues mire, me viene muy bien que me lo recuerde, porque efectivamente en aquella interpelación yo también le dije una cosa y usted me habló de otras. Y me dijo, porque la he leído hace un par de días su respuesta, me dijo que esto del derecho a decidir, de la falacia del derecho a decidir, que era como se titulaba nuestra interpelación, que era un tema menor, que eso con las relaciones económicas, cuando la economía vaya creciendo, cuando se genere empleo y tal, que eso ya lo iban a arreglar. Y yo le dije a usted, oiga, que esto no es la economía, que estamos hablando de una cosa mucho más importante que la economía, que además seremos incapaces de salir de la crisis económica si no resolvemos esta crisis política y democrática. Suerte que después, lo sé porque me lo dijo el presidente del Gobierno, el papel llegó a su despacho. Me lo dijo él. Llegó ese papel a mi despacho y menos mal que llegó a su despacho y luego pudimos acordar que eso era una falacia y que efectivamente el derecho a decidir era competencia de todos los españoles y a rechazar ese acuerdo. Pero no porque usted viniera aquí a decirme que efectivamente ese era un tema muy importante y que ustedes en el Gobierno estaban dedicados a ello. No, usted vino como ha venido hoy, a hablar de otro asunto, a quitarle importancia y a decir que, bueno, que eso era un asunto del ministro de Relaciones con las Comunidades Autónomas, de Administraciones Públicas y de Economía. No, señor ministro. Yo no he venido aquí a hablar de la ideología de los nacionalistas catalanes o de cómo y por qué hacen las cosas que hacen. No, he venido a decirle a usted, en nombre de su Gobierno, a pedirle explicaciones y a interpelarle sobre qué va a hacer para que se cumplan las sentencias de los tribunales que están incumpliendo en claro desacato el Gobierno de Cataluña. ¿Qué va a hacer? Y me dice usted que no tensar.
Y yo le digo que utilice los instrumentos que tiene la Constitución, que le da la Constitución al Gobierno, sí, me ha dicho eso. Y le digo que utilice los instrumentos que le da la Constitución, varios instrumentos. El artículo 153 de la Constitución española, que dice que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, etcétera, hasta el final. Y, sobre todo, el artículo 155 de la Constitución española, que dice una cosa muy sensata y que les paso a leer. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes les impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, más ejemplos. El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Le pregunto, ministro, ¿usted cree que no se está produciendo ya un desacato claro de sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional? ¿Usted cree, ministro, que no ha llegado la hora de que haya un previo... Diputada, tiene usted que ir acabando. Finalizo. De que haya un previo requerimiento para que cumplan las sentencias de los tribunales. ¿Usted cree que no ha llegado la hora de que se ganen ustedes el sueldo defendiendo a todos los ciudadanos españoles que están en Cataluña y en el resto de España desamparados ante la forma de actuar de una de nuestras instituciones, que es la Generalitat de Cataluña, burlándose de los tribunales y de las sentencias de los tribunales? ¿No cree que ha llegado la hora de que ustedes actúen en defensa del interés general?